Vamos a comenzar el rato. Señoras y señores, buenos días a todos y gracias en primer lugar por vuestra asistencia. En primer lugar, también destacar que Valentín Martínez Otero, presidente de este centro, se encuentra en Brasil desarrollando una labor universitaria en la Universidad de este país. Y Andrés Menelle se encuentra en otras labores también del Centro Asturiano con ocasión de la Semana de San Isidro. Me llamo Patricio Huerta, vicepresidente del Centro Asturiano de Madrid. Esta es su casa. Y tengo la satisfacción de presentar a Sara Manjarín Andrés, autora de la novela histórica Lo nuestro fue más que una locura, cuya trama se desarrolla en Gijón, editada por RTA, y que más tarde nos desarrollará algo de esa trama, no todo supongo, pero algo para leer el libro, ¿verdad? Sara Manjarín es ingeniera técnica industrial química por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene, entre otros títulos, un máster en formación y recursos humanos y otro en gestión integrada. Inicialmente, sus estudios fueron técnicos, pero pronto dieron un giro, pues su verdadera vocación era de tratar de mejorar la situación de las personas y por ello ejerce como consultora, formadora y auditora. Ha escrito libros y dado conferencias y formación sobre aspectos relativos a la optimización de los recursos humanos y a las habilidades directivas. Por último, en el año 2013 le ha sido concedida la Medalla de Oro a la Empresaria del Año a través del Foro Europeo 2001. Tras esta breve pincelada en su recorrido humano, académico y profesional, paso la palabra a Pablo Alcalá Zamora. Bueno, buenas tardes, casi ya son buenas tardes a todas y a todos. Y he tenido el inesperado honor de que Sara me haya invitado a hacer más que una presentación, pues una serie de preguntas a ella, debido a que otra persona, seguramente de más valía que yo y además más puesto, lo hubiera hecho, pero ha tenido esta persona pues una indisposición que le hace estar en el hospital, con lo cual, insisto, he tenido el honor de que Sara me proponga para hacerle a ella una serie de preguntas que puede ir aclarando no solo su vida vital, sino también su obra. Ese honor puedo decir que hoy es inmediato, de hace unos segundos, aunque tengo uno muy anterior, que es su propio conocimiento. Un conocimiento que ella fomentó porque, como historiadora que es, y estaba muy interesada en el tema de la guerra civil, pues quería que desde la conexión familiar que tengo con Niceto Alcalá Zamora, que era tío abuelo mío, pues le hiciera una serie de aclaraciones sobre su vida política, sobre su incluso estado de ánimo, porque era un hombre que no se le ha entendido en tiempos, ahora ya se le entiende un poco mejor porque se ha escrito algo más de él, pero era una persona que no tenía un partido detrás y por tanto no tenía seguidores, con lo cual pues se vio desfenestrado en las últimas elecciones que dio paso al Frente Popular. Dicho esto, para que sepan por qué Sara me ha elegido, más que nada por esa conexión y esa amistad que tuvimos, no es que sea muy continua, pero sí que fue intensa en varias ocasiones, es por lo que paso ya a hacerle una serie a ella de preguntas para que vaya un poco desbrozando el espíritu del libro y de la intención de haberlo hecho. Aparte de, como ya ha dicho el presentador, pues sus méritos como ingeniera profesional, independiente, consultora y auditora de la gestión de calidad, etcétera, etcétera, creo que ya lo he expresado suficientemente bien. Yo lo que sí quisiera es saber de sus dos libros anteriores que ha hecho y las preferencias o la referencia que tiene esos libros anteriores con este sobre Gijón y Madrid, porque es una dualidad de espacios los que se presentan en el libro. Sí, así es. Bueno, quería agradecer a todos los que habéis venido, que no sea falta de los que no han podido venir, algún familiar y algún amigo más. Y me hace mucha ilusión estar aquí porque nunca pensé que yo sería capaz de escribir una novela, ¿no?
El primer libro que escribí fue un libro técnico, porque fue una comparación entre las formas de dirigir de jefes y jefas, directivos y directivas, parte de mi experiencia propia en la empresa y inquietud que luego fui comparando y efectivamente encontré que ya había mucho escrito de esto, ¿no? Pero digamos que fue un libro en el que yo analicé el comportamiento de otros. Cuando me quise escribir el segundo libro, no tuve éxito porque no encontraba suficiente documentación, pero tuve la suerte de que una de las personas a las que yo entrevisté para incluirla dentro del segundo libro fue el director de cine Vicente Aranda, cosa que ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Entonces nos hicimos amigos, él estaba en una situación muy difícil porque ya tenía 81 años, estaba solo, recién divorciado, etc. Y eso todavía fomentó más que los cafés semanales fueran ya algo indispensable. Hasta ese punto llegó que efectivamente nos hicimos amigos y nos entendíamos muy bien, muy bien. Y ya el cuarto mes de tomar café, del año 2012, ya me dijo, bueno, de mí se han escrito libros parciales de mi obra cinematográfica, pero ¿por qué no nos ponemos, ya que eres escritora, con toda mi obra que yo he aportado, ¿no? Y nada, así fue. Nos vimos, bueno, yo me vi todas sus películas, luego yo me hacía el guión, le grababa las respuestas, hablábamos del tema de cada película y al final, por suerte, en octubre del 2013 salió el libro que se llama Una vida de cine, un libro que de verdad que quedó muy bien porque además pusimos fotografías y bueno, fue una gozada, una gozada. Y con las mismas, de alguna forma me quedé un poco vacía, ¿no? Porque esto de escribir para mí ahora es casi una necesidad, pero nunca lo había sido antes, la verdad. Pero a mis 56 años yo nunca pensé que iba a escribir libros. Lo que pasa es que lo que es la vida, ¿no? Que al final, debido a situaciones personales, del divorcio y tal, llegó un momento en el 2009 por ahí que es que yo estaba más sola que la una, ¿no? Entonces tenía muchísimo tiempo para mí y como en mi trabajo diario yo tengo que escribir manuales y procedimientos y tenía yo el tema este de las mujeres y de los hombres porque obviamente me afectó, que yo fui directiva hace tiempo, pues ya se convirtió en un hábito y hasta hoy. Y después de estos libros en los que yo hablaba de otra persona, ya metida en los 51, 52 años, cierto es que tenía la necesidad de escribir un libro mío, o sea, en el que no se hablara de mí, porque no quería yo llegar a ese egocentrismo, pero sí que de alguna forma yo mis experiencias, mis gustos, mis preferencias, mis líos, todo eso que lleva una vida más o menos aprovechada, yo quería ponerlo por algún sitio por escrito y de ahí surgió la posibilidad de la novela, ¿vale? Y como me gusta la historia, pues claro, había que documentarse mucho, pero es igual, a por ello, ¿no? En paralelo, yo empecé a ir a Gijón en 1993 por motivos de trabajo y seguí trabajando allí hasta el 2010. Y bueno, Gijón me atrapó. Gijón y sus gentes, porque realmente son sus gentes las que te atrapan. De verdad, de verdad. Bueno, el caso fue que desde el 2010 ya me las apañé yo para llevar a Gijón a los míos y yo que he hecho un montón de viajes sola por el hecho de estar allí nada más, ¿no? Siempre que iba allí me trataban fenomenal, ¿no? He vivido momentos muy, muy agradables, ¿no?
Y por eso este libro es un homenaje a Gijón. Para empezar, es un homenaje a Gijón, ¿no? Si a eso le añades que cuando empecé a documentarme fueron todo ventajas, o sea, todo es abrirte puertas, todo es darte información, pues todavía aquello es como que el destino me llamaba a escribir algo de allí, ¿no? Y bueno, así ha sido. Digamos que la primera parte se centra en Gijón y la segunda parte del libro trata un tema que yo también le tenía muchas ganas, que es la Guerra Civil Española en Madrid, solo Madrid. Porque considero que efectivamente durante esos casi 3 años de Guerra Civil aquí pasaron muchas cosas que cuanto más lees y más estudias, más, entre comillas, te sorprenden, ¿no? Y bueno, esa fue, digamos, la primera decisión, la mitad Gijón y la mitad Madrid. Y también hay una razón muy importante, y es que Vicente había hecho 29 películas. Pero cuando ya le conocí yo ya era mayor, entonces ya no tenía fuerzas para hacer la siguiente, la número 30, ¿no? Pero si la hubiera hecho, hubiera sido de la batalla de Madrid, porque también a él le gustaba, ¿no? Y bueno, pues más o menos esas fueron las razones por las que elegí ese contexto para la novela. Y a partir de ahí ya vinieron los personajes, ¿no? Porque yo reconozco que esto de escribir tiene varias etapas, pero es a cuál más interesante. O sea, tiene una etapa en la que efectivamente empiezas a desarrollar una idea, tienes que buscar los años en los que va a transcurrir, la historia, tienes que pensar, ¿no? Los personajes, cómo los enlazo, qué quiero contar de mi vida, pero que no se note y esté ahí expulsado, ¿no? O sea, esa fase creativa es muy interesante, porque la gente muchas veces me pregunta, pero ¿tú cómo puedes tener tiempo para tantas cosas? Y digo, pero es que el pensar se hace en muchos sitios, se hace mientras que conduces por una autovía, o un atasco, o mientras que sacas al perro. Es decir, que pensar es un verbo que se puede aplicar con facilidad. La siguiente fase, que es la de la documentación, que también es muy agradable, porque es un descubrimiento continuo. Y luego ya viene la tercera fase, que es la de la sentada y tiqui, que a ratos, pues al final va saliendo la cosa, ¿no? Y ese es el propósito, básicamente, de este libro, hablar de cosas que yo quería hablar, de temas que yo quería hablar, que luego os contaré, y que fuera mío, o sea, que yo pusiera lo que me diera la gana a mí, lo que me diera la gana en cuanto a época, personajes y lo que les pasa a estos. Pues evidentemente, como ya has comentado, te iba a preguntar por qué Gijón, pero está claro, cuando uno conoce Gijón, se enamora de Gijón y es muy fácil. O sea que esa pregunta sí, eso es común. Es obvio porque yo lo conozco y también, a pesar de ser andaluz, que es un carácter tan distinto, pues en la parte norte me atrapa, de Galicia al País Vasco. Y lo que sí te quería preguntar en este caso es ¿por qué haces medio libro que puede ser Gijón, que ya he visto en el índice que hablas de la huelga de las mujeres de la fábrica de tabaco, y este que también has dicho porque querías escribir sobre la guerra civil aquí en Madrid? Sí. Te lo pregunto porque en realidad son temas que podría ser la guerra civil en Madrid suficiente para que hubieras hecho otro libro a margen de lo que pasó en Gijón en este momento. Sí, seguro. La guerra civil es un hecho que por desgracia
ha producido muchos libros, muchas películas y aún siguen saliendo, siguen saliendo. En el kiosco de mi barrio, de mi casa, ayer vi yo el último, de la Guerra Civil. Sí, en Madrid. prácticamente porque da mucho juego. Hombre, yo reconozco que también tenía la Guerra Civil pendiente. Bueno, yo tenía pendiente el tema de la primera parte del siglo XX. Porque me llamaba mucho la atención, ¿no? Es una época en la que ha habido monarquía, ha habido república, hubo alguna guerra civil, pero nunca le había metido de verdad. Entonces, ¿qué temas son los que has querido poner en tu libro sobre tinta impresa sobre blanco? Vale, digamos que el libro tiene 3 ejes. El libro, dentro de que la historia, la trama, transcurre desde 1903 hasta el 1 de abril de 1939, que es cuando entran las tropas franquistas por la calle Princesa, y las últimas páginas es cuando llegan esas tropas al edificio de Telefónica, que para mí es un edificio emblemático. Porque allí estaban los pacos y paraban. Entonces, a lo largo de de 1903 a 1939, ¿vale? Los ejes del libro son, primero, hechos históricos a los que yo me he agarrado, que ahora os voy a decir cuál, a los que yo me he agarrado, y de ahí los personajes le van pasando cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una huelga en la fábrica de tabacos de Gijón el 15 de enero de 1903, y esa huelga fue muy importante. No olvidéis que en Gijón las cigarreras eran un colectivo trascendental, movían mucho la economía, ¿no? Eran miles, ¿no? Entonces, esa huelga empezó el 15 de enero y ahí habló bastante del movimiento y la existencia de lo que supuso la fábrica de tabacos en Gijón, ¿vale? Y ahí aparecen los personajes. Ahí aparece mi personaje, que es el prota, que es un periodista de Madrid, que deja Madrid por diferentes razones y empieza a trabajar en El Noroeste, que es el periódico más importante de Gijón por aquella época. Y él tuvo la noticia de la huelga de cigarreras. Entonces, es cierto que la líder de esa huelga se llamaba Etelvina Pola, y él la entrevista, y a partir de ahí surge una relación, ¿vale? Y luego conoce a más cigarreras, ¿no? Pero hay una parte del libro que trata sobre la fábrica, o sea, sobre muchas cosas de la fábrica, ¿no? Curiosamente, esa fábrica, que para los que habéis estado en Gijón está en lo alto de Cimadevilla, fue un convento de agustinas recoletas, unas monjas que lo habitaron, y después en 1842 ya se hizo fábrica de tabacos y por desgracia cerró en el 2002. Pero que esa fábrica es emblemática, es muy importante la figura de la cigarrera allí. Vale, después sigue la acción, que es la acción entre los personajes, que es la que pretendo no contar demasiado, y después paso a otro hecho histórico que no es muy conocido, y es que vosotros habéis oído hablar de Buenaventura Durruti, sí, porque fue un líder sindical anarquista de la Guerra Civil, pero sin embargo Durruti dio el golpe, el atraco más importante de España, el 1 de julio de 1923, el 1 de septiembre, o sea, 23 días antes del golpe de Estado de Primo de Rivera. Entonces, Durruti y sus 5 ladrones se juntaban en el café de Indurria, que aún sigue abierto, y ahí planearon todos los días el golpe, que luego les salió muy bien, porque se llevaron un motín de 565.525 pesetas. O sea, acordaros, porque en aquella época, por ejemplo, un menú
costaba 7 pesetas. O unos zapatos costaban 40 pesetas. O sea, fue un robo excepcional, le salió perfecto. Le salió perfecto. Y ahí también las dos cigarreras y el periodista también tienen cosas que decir, ¿no? Y de hecho, bueno, pues están medio implicados. Uno de los temas que yo he querido tratar en este libro es el de las parejas difíciles. Es decir, parejas que por pertenecer a diferente estatus social o por distancia o por culturas diferentes se quieren, se aman, pero luego no superan el hecho de decir, venga, pues adelante con todo, ¿no? Sino que los prejuicios importan mucho, ¿no? Y esto también pasa aquí en este libro, ¿no? Y como consecuencia de eso, de ese miedo a decir esto es así y vamos para adelante, pues el periodista huye de Gijón junto a otras razones y entonces se viene a Madrid. Y se viene en el año 23 y está en Madrid y le siguen pasando cosas, ¿no? Y ya por fin, por desgracia, se da el golpe de Estado, que luego se convierte en guerra civil y sin saberlo él, pues una de las cigarreras, con la brujería típica de las mujeres, se va acercando. Y entonces, también por ejemplo trato un tema que yo no conocía, y es que dentro de la guerra civil hubo otra guerra civil, o sea, con Casado, que cuando ya llegó el año 39 y ya estaba claro que Franco iba a entrar cuando quisiera, porque ya estaban agotadas, ya no había alimentos, ya no había medicamentos y había mucha hambre y estaban cansados. La mitad de los republicanos estaban cansados ya de esa situación y la otra mitad no, querían seguir, ¿no? Y hubo por parte de un tal Casado, un teniente, si no recuerdo mal, que digamos que se puso en guerra junto con los republicanos que querían seguir la guerra civil, ¿no? Y también me asombró, yo no conocía esa situación, ¿no? En Madrid, o sea, hay muchas fotos de esto, de la Castellana, en Cibeles, en el Paseo de Recoletos. Hay mucha documentación, Sí, es curioso porque realmente la guerra civil, ahora los historiadores llegan a decirlo, se prolongó más de lo que se debiera, porque Franco incluso podía haberla ganado antes, pero lo que quería es precisamente que el bando republicano se agotara en sí mismo, y eso le facilitaba mucho más esa guerra civil, que en el fondo se prolongó luego en la paz a lo largo del tiempo, porque las represalias nunca acabaron y tardaron muchos años en que se terminase. Y antes has dicho una cosa que me ha gustado, porque has dicho, he escrito lo que he querido, como he querido. Eso en estos tiempos es muy difícil, porque siempre enseguida te dicen que no es políticamente correcto esto o lo otro y tal, y hay una especie de coacción a la libertad que hoy día se ve incluso en los cómicos y demás, que tienen que tener un cuidado exquisito a ver en los temas que tocan. Y tú parece que has tenido una gran libertad personal en hacer lo que has escrito. Por eso quería saber realmente ese proceso creativo tuyo, cómo se ha ido desarrollando para que escribas con toda la libertad del mundo. Bueno, yo creo que no hay secretos. Es porque cuando tienes ya 56 años y de alguna forma, pues no sé, has vivido lo que te ha tocado y también te has metido en lío, que dice mi madre, en proyectos, y has subido, has bajado. Quizá también por mi trabajo he tenido que estar por ahí muchas veces. Pero que no hay secreto, es decir que, hombre, sí que hay una forma de ser mía, y es que me gusta hacer todo a mi manera, que puede ser quizá la clave. Pero una vez que ya tienes las experiencias personales,
y que tienes claro lo que quieres decir, que eso es lo más importante a la hora de escribir un libro, que tengas claro lo que quieres decir, ¿vale? O sea, que tienes que decir algo. O sea, yo quería decir cosas y están disueltas entre los personajes, ¿vale? Una vez que es eso, pues ya es cuestión de que, bueno, yo soy autodidacta, pero vamos, de que leas libros de cómo escribir novelas o leas libros de cómo hacer una novela interesante, bueno, poco más. Por eso cuando dices que hay un triángulo, ¿no?, de personajes, sí. y eliges ese triángulo ¿por qué hay determinadas razones? El triángulo es de las dos cigarreras y de periodista, ¿vale? Claro. Las cigarreras, pues seguro que todos sabéis que las cigarreras que trabajaban en la fábrica de cigarros de Lavapiés, que está cerrada, pero eran unas cigarreras que iban muy adelantadas a su tiempo. Eran unas cigarreras que a principios del siglo ya defendían el tener, bueno, y de hecho tenían hijos y marido, no se casaban, eran muy libertarias, apoyaban el aborto, iban contra la iglesia, bueno, eran unas mujeres que ahora nos parece algo normal, pero en su época era bastante atípico, ¿no? Sin embargo, las cigarreras de Gijón son todo lo contrario, porque son las típicas señoras amas de casa, madres de familia, con su pañoleta, su falda larga, o sea, con su toquilla de lana, ¿no? Entonces, el triángulo está formado por una cigarrera de Gijón, una cigarrera de Madrid y Rafa, o Rafael, que es el personaje. Oye, dado que yo entiendo que escribir es una de las disciplinas más difíciles que hay, porque primero te tienes que crear en tu mente una trama, elegir unos personajes, darle a esos personajes una determinada personalidad para que el lector lo esté viendo según los lee, siendo tan difícil, porque yo creo que es una, ya digo, de las cosas más difíciles. ¿Por qué te ha llevado a ti a que ya llevas 3 libros? Y eso es, yo creo que es algo muy complicado, ¿no? Bueno, el primero vino solo porque, lo que os dije, o sea, yo he vivido en mis carnes el tener a personas, a jefes, a jefas, o tener que pelearte con otros jefes y tener subordinados jefes, y al principio yo pensaba que lo que yo, o sea, yo como directora de calidad que iba entonces, yo pensaba que yo hacía las cosas de manera diferente a los demás, que eran todos caballeros, hablamos de los años 90, y cuando en realidad salí a hacer consultoría y traté con otras mujeres, pues me di cuenta que yo no era la única, o sea que hay una forma general, que ya sé que hay excepciones, pero en general, que ese general son 300 páginas, es decir, que hay una forma diferente de dirigir, ¿vale? Entonces ahí ya tenía, o sea, ahí tenía el tema, lo de Vicente fue un regalo del destino, un regalo del cielo, ¿no? Porque fue algo tan casual. Yo quería entrevistar, o sea, esta persona que hoy no ha podido venir, que por cierto es una pena, Lidio González, yo le dije, digo, preséntame a alguien del espectáculo, y entonces dice, sí, te voy a presentar a Imanol Arias. Digo, bueno, vale. Imanol Arias, por lo razón que sea, no pudo, y dice, pero mira, yo tengo como vecino a Vicente Hernández, digo, hombre, por favor, pues. Entonces, la gente fue un regalo, no tuve que hacer nada, y de ahí, pues, únicamente lo que él, o sea, lo que pasa es que tuve la suerte de que él estaba solo, más solo que la una, y yo iba a tomar café y era la ilusión de su vida, o sea, que salió de forma inmediata. Y en este, pues eso, es que ya como que acumulaba muchas vivencias para dejarlas únicamente en la memoria, entonces de ahí la necesidad. Y porque además tampoco soy yo persona mucho de ver la tele o de quedar con los amigos, yo soy, o sea, quedo con los amigos pero poco, o sea, y aquí está mis amigas pero puedo ver. Entonces tengo tiempo, o sea, mi hijo ya no vive conmigo, quiero decir que yo me buscaba el tiempo, yo me lo busco. Bueno, el tiempo y la facultad para poderlo hacer. Que por cierto, ahorita hablando ahí contigo ya me has dicho que estás preparando
otro, es decir, que, no sé, los temas en tu mente Sí, soy un poco afloran como las flores ahora en la primavera, ¿no? Soy un poco inquieta, sí. Pues estoy preparando el cuarto. Bueno, tengo el cuarto, ya he empezado a escribirlo. Y el quinto ya tengo la idea. No me digas. Pero bueno, ya todo llegará. Y el cuarto. Entonces, el cuarto va de lo siguiente. Vosotros os acordaréis o habéis oído hablar de las brigadas internacionales, que a mí es un hecho que me apasiona, ¿no? Porque gente de tantos países, ¿sabes? Que por una idea, una pasión, porque para mí la guerra civil en parte fue muy pasional, porque si no, ¿quién se va a venir aquí a guerrear? Que vinieran 50 y tantas mil personas, creo que son, a España, sabiendo que se pueden morir, eso ya es admirable. Entonces, dentro de las brigadas internacionales, en la brigada número 13, estaba compuesta por otro grupo de personas que se llaman columnas, ¿vale? Pues había una columna, la columna Botwin, que es muy peculiar, es diferente a todas las columnas. Y ahí estoy yo. Con ese tema. Estudiando la columna Botwin. Pues nada, te queda un tipo de investigación también tremendo. Sí, pero luego te das cuenta que esto no es muy fácil. O sea, de verdad que yo también cuando no escribía, a mí también me resultaba muy difícil entender cómo se accede a la información, pero luego es muy fácil. Y te hablo del caso último, o sea, los amigos de las brigadas internacionales están aquí en una calle cerca de Ópera, tienen ahí una oficina que abre los miércoles por la mañana, y fui 2 mañanas, y entre los libros que me traje y los que me recomendaron, 2 señores que había allí también expertos, internet, es que ya tengo la documentación, o sea, ya tengo el hecho histórico, luego ya tengo que pensar en los personajes, ¿no? Pero que no es tan difícil. Y de hecho, mira, me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a buscar información a Gijón, que es que, o sea, yo os lo cuento y es que son milagros, ¿eh? Vamos, no son milagros, pero a mí me lo parece, ¿no? Por ejemplo, las cigarreras, cuando entraban en la fábrica, entraban con 7 años, 10 años, y luego estaban allí hasta que se morían. Y entonces cuando entraban en la fábrica, en estas fichas que todos hemos visto hace tiempo, que son como tabilla de cartón con rayitas así grises y arriba una rayita rosa, bueno, pues les hacían allí la foto, se la grababan y le ponían los datos, ¿no? Estado civil, fecha de nacimiento, fecha en la que ingresó en la fábrica y bueno, 4 cosas más, ¿vale? Bueno, pues cuando fui a Oviedo, a la biblioteca de Asturias, que es la más grande, me dijeron que era la más grande que había allí, el funcionario que me atendió me dice, mira, vete a un edificio que está aquí, no está muy lejos, que era la antigua cárcel de Oviedo. Ya no es cárcel, pero de hecho es archivo. Dice, y pregunta, porque te he llamado yo por teléfono y te van a atender. Bueno, pues así lo hice. ¿Claro? Y cuando llegué allí, me sacó un cajón con todos los restos de la documentación que había en la fábrica, cuando la cerraron en el 2002, y ahí había fichas de 1850, de 1901, o sea, las fichas de las cigarreras, todas con su pañoleta, o sea, una emoción. Sí, claro. Y bueno, y así os puedo contar 1000 cosas. O sea, y otra cosa que tampoco quiero que se me olvide, otra casualidad, así entre comillas, cuando ya tenía yo en mente a escribir de Gijón, pues iba por una calle, entré a una librería, compré un libro y pregunté por otro que hablara de eso, de la fábrica de tabaco, ¿no? Y había uno, es que nada más se ha editado uno, que está editado por 2 señores de Gijón, Luis Arias y Ángel Mazo. Bueno, pues me compré, claro. Y al día siguiente ya estaba hablando con Luis Arias y Ángel Mazo. Y de hecho, Luis Arias es el que me presenta el libro el 15 de mayo en Gijón, la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, pues todo así, o sea, todo es muy fácil, es cuestión de preguntar y se te abren 1000 puertas. Lo que pasa es que allí son 1000,
Aquí Sí. parece que son 500, pero allí son 1000. Y vas acumulando anécdotas y por eso al final llega un momento que sientes como que la gente es diferente, te ayudan mucho por todos sitios. Pues Sara, por mi parte, no te voy a abrumar más con más preguntas porque quiero leer el libro. Si estoy preguntándote cosas, pues ya no. Así que, por mi parte, muchas gracias por haberme atendido con tus respuestas, que han sido muy aclaratorias. Pues nada, los que queráis el libro y queráis comprarlo, allí tenemos. Pues sí. Muchas gracias. Yo creo que lo dediques. Sí, estaría bueno. Y no, y gracias porque la verdad que como le pasó esto al indio, si no hubiera sido por ti, pues No, estaría un poco hombre, sola. ya no hubiera hecho estas preguntas porque para mí ha sido de verdad un placer. Entonces, es un placer. Gracias. Muchas gracias, Sara, por esta exposición tan bonita y tan bella. Como bien dice Pablo, tenemos que leer el libro todos y lo que creo que cosa más en su momento. Tenemos un vino. Sí, ¿no? aquí Tenemos un vino aquí a la una, ¿no? para disfrutar. ¿Qué hora? ¿Qué están comiendo? La 1:25. Un coloquio. Sí, Vaya apuntando a la gente. claro. Claro está. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia. Bueno, por pues supuesto. la que a lo mejor alguien tiene alguna pregunta. Bueno, perdón. Que alguna- Que aunque a todos les he soltado yo mi rollo de mi libro, No es que porque no soy has todo explicado- conocido. no has explicado que me dio todo a nadie. No sé. Oye, es interesantísimo. Recorrer ese recorrido por las ciudades, Sí. No, la Yo no sé, se me quitó ya la puñeta de Fijo. en los años 80 o 90 yo veía a los guerreros que por la calle morían y yo no veía los caras, Hombre. fumaban, ¿no? Cuando yo Sí. fumando y eran muy avanzados. Sí. Bueno, no os he dicho nada, pero las 2 cigarreras también tienen una parte muy personal. Pero bueno, la corto lo voy a dejar ahí. Claro, claro. Y aparte de ser muy diferentes, bueno, pues tienen sus propias características y una de ellas es bipolar. Entonces la relación es muy intensa. ¿Qué día dijiste que presentabas el libro? El día 15, El día 15 de junio. no, de mayo. Ah, de mayo. O sea, el día San San Isidro. Isidro. Que hacer aquí fiesta, por eso me lo quiero. Sí, sí. Pues que sigas teniendo mucho éxito, de verdad. Si alguno tiene alguna pregunta, aquí está Sara, con muchas ganas de responder, ¿verdad? Sí. De algún personaje, algo de la banda de Gijón, de las costumbres de esa época, de la época de... No, bueno, una cosa que no he tratado directamente, pero sí que he querido crear una reflexión, es cómo era la sociedad en España en esos primeros 40 años del siglo XX y un poco indirectamente o inconscientemente que el lector vea cómo es ahora, ¿no? O sea, antes había... pero es que esa generación es la de los abuelos o bisabuelos, que tampoco estamos tan lejos, ¿no? Entonces es una sociedad en la que había mucha pobreza, había 3 clases, pero no tiene nada que ver con la distribución que hay ahora de clases. La economía no estaba basada en la industria, socialmente no había tantos progresos como ahora, la gente no podía quejarse con tanta naturalidad como ahora lo hacemos con los medios de comunicación. Entonces, bueno, ellos se quejaban a su estilo, porque surgió el anarquismo. Bien, Vale. gracias. Claro, surgió el anarquismo y un poco, pues eso, inevitablemente estas cigarreras de Madrid fueron precursoras, pero es que socialmente, comparado con ahora, no tiene nada que ver. O sea, la sociedad ha avanzado tanto en ese aspecto que ahora el pueblo actúa de una forma muy diferente. Muy diferente. O sea, que la Carmen de Pizet no tiene nada que ver con lo que tú has visto por allí, ¿verdad? La realidad es más dura, es más cruel. Sí. No, fíjate, de las cigarreras se puede hablar mucho, porque también es un tema... Pero ellas fueron precursoras
muchas cosas. O sea, primero, que era una fábrica en la que había 4 señores y 2000 señoras, ¿vale? Entonces, gracias a que eran 2000 señoras, tenían su guardería, claro, porque tenían problemas para la... O sea, cosa que ahora eso ni siquiera existe poquísimo. O sea, ¿quién piensa que tiene una guardería para dejar a los críos? Muy pocas. Muy pocas. Sí. Ellas trabajaban a destajo y luego crearon, por ejemplo, lo que ahora es un seguro médico, que ellas lo llamaron la hermandad, que ponían dinero todas para que luego las viejecitas que morían a los 3 días después de salir de la fábrica tuvieran pues un sueldo. Hacían huelgas a su estilo, porque la huelga esta que hicieron el 15 de enero no fue gritando y saliendo de manifestación o en la prensa, no. Fue una huelga que consistía en que no trabajaban, se quedaban en casa, iban por la tarde todas a ver si había habido noticias, y Etelvina, que es una de las personajes, Etelvina era la que se relacionaba con las autoridades. Claro, el motivo era que les habían pasado de hacer un tipo de tabacos a otro tipo de trabajos, entonces el sueldo se les reducía a la mitad. Entonces, y de igual forma, cuando deciden agasajar o demostrar que están muy agradecidas con la dirección de la empresa, de la tabacalera que le llamaban, como fue el caso de un señor que se llamaba el señor Campoamor, que era un directivo, pues le hacían fiestas. O sea, era una gratitud que hoy día que nadie ha expresado así. Nadie se soltaban palomas, le daban comidas, o sea, hacían las cosas de una forma distinta. Entonces, estaban muy bien organizadas, Y eso yo no lo he visto en ningún sitio. En ninguna fábrica o hecho que yo recuerde, con tantas mujeres ha habido esa capacidad para tener... Bueno, y estos son algunos ejemplos, luego tenían muchas más actividades que efectivamente las hacían únicas. Y como era una parte muy importante de la economía de Gijón, cuando no había tabaco, todo iba mal. Pues muy bien. Lo nuestro fue más que una locura, merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues ahora después cuando abran os invito a un vino o sidra, que estamos aquí en el centro asturiano, y unos entremeses, pero conociendo a los asturianos Sí, va a ser entre meses. Pues vamos a terminar el acto. Muchas gracias. Gracias.